Ahora sí, ya después de repasar un poco la teoría sobre la electricidad, vamos a ver nuestro primer tema ya para manejar algunos ejercicios, que es la ley de Coulomb. Aquí hay que tomar en cuenta pues algunas características de la ley de Coulomb, que son las fuerzas electrostáticas, las fuerzas con las que se atraen o se repelen las cargas eléctricas, ¿no? Recuerden que si tenemos dos cargas eléctricas iguales, es decir, ambas positivas o ambas negativas, lo que sucede es que se repelen, van hacia direcciones opuestas, ¿no? Y las cargas eléctricas con diferente carga, una positiva y una negativa, cargas opuestas se atraen, ¿no? Esta es la regla básica que siguen las fuerzas electrostáticas. Cargas iguales se repelen, ya sean ambas positivas o ambas negativas, y cargas eléctricas distintas se atraen. ¿Okay? Entonces esto hay que tomar en cuenta para la ley de Coulomb. Este personaje, pues ustedes ya lo habrán investigado un poquito y sus aportaciones en la electricidad, porque es el que se mencionó, uno de los que se mencionaban en la tarea anterior, ¿no? Él, pues básicamente descubre cómo medir estas cargas eléctricas que estoy mencionando, tienen una magnitud, y él hace ese descubrimiento a través de una balanza de torsión, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco de la teoría que veíamos en la clase anterior. ¿Qué es realmente la ley de Coulomb? Bueno, la ley de Coulomb lo que hace es medir esa intensidad que les mencionaba de las fuerzas entre dos esferas cargadas. Y esa intensidad es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. O sea, básicamente es esta fórmula que está aquí, donde se introduce una constante, ¿no? El producto de sus cargas y el cuadrado de la distancia multiplicado por una constante. Este valor de la constante, lo escribí acá abajito, es 9 por 10 a la 9. ¿Okay? Es un valor fijo. En otros libros tal vez lo ponen como 8.9, pero pues aquí lo redondean a 9, ¿no? Vamos a manejarlo de esta forma, 9 por 10 a la 9, y la unidad de esta constante pues no es una unidad estándar, una unidad base, sino que está compuesta de newtons, acuérdense la n es newtons por metro cuadrado sobre, este es el símbolo de los coulombs al cuadrado, ¿no? Que es la que maneja. Entonces esta K, este valor de K, 9 por 10 a la 9, pues va a ser fijo, ese siempre va a ser el dato que va a ir aquí. Q1 y Q2 son las cargas de las esferas, así como se menciona en esta figurita o en la que está aquí arriba. Las cargas eléctricas se miden en coulombs, pueden ser positivas, pueden ser negativas, y la D es la distancia que hay entre estas cargas de la siguiente forma. La distancia que se toma es desde el centro, digamos desde este punto de la primera esfera hasta el centro de la segunda esfera. Quiere decir que no solo es este pedacito de aquí donde se puede visualizar la línea, sino que va desde el centro. ¿Okay? Toma en cuenta la distancia entre las esferas, toma en cuenta el radio también de cada una de estas esferas. ¿Okay? Lo mismo en este caso. Entonces, si ambas cargas son positivas, ya sé que se van a repeler, o sea, van a seguir diferentes sentidos. Y si son cargas ambas positivas o ambas negativas, y si son cargas distintas, pues se van a atraer. Y la fuerza con la que se repelen o la que se atraen es precisamente lo que calcula la ley de Coulomb. Eso es lo que vamos a tratar de averiguar en los siguientes ejemplos. Cabe destacar también que esta ley es estrictamente válida solo si la separación entre las esferas es mayor a su radio. ¿Okay? Pues debe haber, lo que se refiere es que debe haber suficiente distancia entre las cargas para que yo pueda calcular la intensidad de su fuerza, porque si estas son, la distancia es menor a su radio, pues quiere decir prácticamente que estas estarían como un poco encimadas, y entonces no es posible calcular las fuerzas. Si estas tienen una separación mayor a su radio, se dice que las cargas cumplen la condición de que están
de que se les llama cargas puntuales. Entonces, siempre y cuando cumplan esa condición, se les va a llamar cargas puntuales y son las que trabaja la ley de Coulomb. En unos primeros ejemplos, pues los vamos a ver con este tipo de esferas y ya más adelante pues agregaremos más procesos y esferas a estos ejemplos. Entonces vamos a pasar a ver algunos ejemplos de cómo utilizar la ley de Coulomb o en específico esta fórmula de la ley de Coulomb para calcular fuerza, aunque pues también haciendo determinados despejes pues podremos tal vez calcular cargas o las distancias. Recuerden que la fuerza se mide en newtons, las cargas, como acabo de mencionar, pues se van a medir en coulombs, que es esta C, y las distancias las seguimos manejando en metros. Como son esferas o pues cargas puntuales pequeñas, pues por lo general las fuerzas o las cargas o las distancias suelen ser valores muy pequeños. Entonces nada más tener cuidado en esa parte. ¿Vale? Vamos a ver los ejemplos. Antes de iniciar con los ejemplos de la ley de Coulomb, me estaba faltando mencionar algo que salió en uno de los incisos de la evaluación diagnóstica, porque está relacionado con este tema. Recuerden que la ley de Coulomb lo que mide es la fuerza entre dos cargas puntuales, ¿no? Entre cargas puntuales. Entonces, en uno de los incisos de la evaluación diagnóstica nos preguntaban precisamente eso. Si yo tenía dos cargas puntuales con una fuerza de atracción de 8 newtons, me preguntaba qué es lo que sucedía con la fuerza si la distancia entre esas cargas puntuales se duplicaba, ¿no? Entonces aquí no era mucho como responder cuál sería el valor de la fuerza, sino que ustedes identificaran que pues obviamente al tener aquí una fuerza de atracción de 8 newtons y yo separar estas cargas puntuales, estas esferas, pues la fuerza tiende a disminuir porque ahora están más alejadas, ¿no? Como lo que ocurre, por ejemplo, con los imanes. Si los tengo lo suficientemente cerca, pues puedo sentir esa fuerza con la que se están atrayendo, pero si los separo al doble de su distancia o al triple de su distancia, esa fuerza tiende a ser menor, se siente menos la fuerza de atracción entre ellas e incluso si la separación es muy alta, pues ya ni siquiera se logran atraer, ¿no? A eso me refería o a eso es lo que buscábamos en la evaluación diagnóstica y se relaciona con este tema de la ley de Coulomb. Entonces ahora sí, pasando a ver los ejemplos, son 3 ejemplos que vamos a resolver utilizando esta fórmula de la ley de Coulomb. Aquí nos dice, tenemos dos pequeñas canicas cuyas cargas son de un microcoulomb, este símbolo que parece M, pero es más bien una mu, letra griega, se lee como microcoulomb y se utiliza no solo en coulombs, o sea, en cualquier medida que estemos utilizando, si tiene esta mu, se utiliza para decir micro. Entonces aquí las cargas son de un microcoulomb, es una carga positiva, y tenemos en la otra canica menos 10 microcoulombs, es una carga negativa. Están a una distancia de 0.5 metros. La pregunta es cuál es la fuerza electrostática entre estas canicas. ¿Okay? Entonces puedo incluso tomar la figurita que está aquí arriba. Va a ser una fuerza de atracción porque una es positiva y una es negativa. Entonces recuerden que si son cargas distintas se atraen, ¿no? Y la distancia también recuerden que se toma desde el centro de la esfera, entonces más bien iría desde aquí, ¿sí? La distancia de los 0.5 metros. Entonces tenemos estos datos, voy a poner aquí como Q1 igual a un microcoulomb y de una vez les especifico que los microcoulombs, si ustedes investigan, no lleva mucho tiempo, los microcoulombs equivalen a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. También algo que ya había mencionado son pues cargas puntuales pequeñitas, son en este caso canicas y por lo general manejan datos muy pequeños. Entonces en este caso es 1 por 10 a la menos 6 coulombs en la primera y los menos 10 microcoulombs equivaldrían a menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no?
Aquí ya ustedes pueden hacer la conversión o manejarlo solo por agregarle el por 10 a la menos 6. De todos modos, está bien el resultado. Esto, si ustedes hacen la regla de 3, les debería dar menos 1 por 10 a la menos 5. ¿No? Son resultados equivalentes, porque aquí el 0 me involucra un menos 6 como exponente, y aquí al quitarle ese 0 pues disminuye 1 el exponente, pero de las dos formas está bien. Entonces estas son las cargas y tengo la distancia, que esta sí está en metros, entonces dejamos la distancia en metros, recordando la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces vamos a sustituir, ¿no? La fuerza entre las canicas sería el valor de la constante K, que habíamos quedado que era 9 por 10 a la 9, y las unidades eran newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿no? Y este valor va a multiplicar a toda la fracción, entonces vamos a ponerlo entre paréntesis, y entonces el Q1 vale 1 por 10 a la menos 6 coulombs, y el Q2 vale menos 1 por 10 a la menos 5 coulombs también, ¿no? Y todo eso lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado, o sea, los 0.5 pero al cuadrado. Entonces aquí ya nada más hay que hacer las cuentas. Si quieren, pues ya vamos a omitir las unidades de magnitud, que básicamente es, si aquí tengo coulombs son 2, entonces aquí puedo cancelar estos 2, y bueno, aquí no lo puse, pero serían metros al cuadrado. Si aquí teníamos metros al cuadrado, entonces puedo cancelar este metros al cuadrado, y por eso me quedo con newtons nada más, ¿okay? Entonces vamos a proceder a hacer la multiplicación. 9 por 10 a la 9 está multiplicando a 1 por 10 a la menos 6 y a menos 1 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a hacer los tres directos. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 multiplicado por menos 1 por 10 a la menos 5. Y nos queda en el numerador menos 0.09. Bueno, aquí ya, incluso sin paréntesis lo podríamos dejar. Y son newtons. Y en el de abajo recordar que la distancia va al cuadrado. Entonces 0.5 al cuadrado. Nos quedan 0.25. Entonces el valor de la fuerza sería menos 0.09 entre 0.25, y nos queda como menos 0.36 newtons. ¿Okay? ¿Qué quiere decir este signo negativo? Pues que, como mencioné anteriormente, las fuerzas son de atracción. Estas fuerzas se atraen porque empecé con una carga positiva y una carga negativa. ¿Okay? Entonces, cuando el resultado me queda negativo, las fuerzas se atraen, las fuerzas entre las canicas, las cargas entre las canicas, y si me quedara signo positivo, pues las canicas se repelen, ¿no? Entonces eso se refiere. Pasamos al ejemplo 2. Pregunta, ¿qué carga tendrían dos esferas idénticas si estas tienen la misma carga? No me dice cuánto, pero son iguales, y la distancia es de 1 metro. Se repelen con una fuerza de 1 newton. Entonces aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. No me están dando los datos de Q1 y Q2, pero son iguales, tienen la misma carga. Lo que sí conozco es la distancia, que es 1 metro, y la fuerza, que es de 1 newton. ¿Okay? Entonces estas las desconozco, pero son iguales. Y lo que necesito saber es precisamente las cargas. Entonces, de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos,
vamos a tener que modificarla un poquito. Como Q1 es igual a Q2, entonces yo puedo decir que la carga 1 tendría que ser multiplicada por el valor de la carga 2, pero son iguales, entonces aquí lo voy a volver a llamar carga 1. ¿Okay? ¿Qué sucede con esta fórmula? Que carga 1 multiplicado por carga 1 me quedaría como carga 1 pero al cuadrado. ¿Okay? Entonces el 1, que es subíndice, lo utilizo para nombrar diferentes cargas, y el 2, que es superíndice, se utiliza como exponente. Ahí también hay que tener cuidado. Y la distancia aquí va al cuadrado, entonces aquí ya ese 2 debe ir arriba. Ya equivoqué el subíndice y superíndice. Entonces, cuando las cargas son iguales, la fórmula se modifica un poquito. Me quedaría de esta forma, porque Q1 es igual a Q2, entonces puedo poner Q1 pero al cuadrado. Y lo que quiero calcular aquí es precisamente las cargas, entonces tengo que hacer un despeje de esta parte de la fórmula. La distancia que está al cuadrado la pasaríamos, aquí está dividiendo, pasaríamos multiplicándola junto a la f, ¿no? Entonces me quedaría f por distancia al cuadrado. Esto es igual a k por q1 al cuadrado. Simplemente este d elevado a la 2 lo pasé multiplicando. Y como sigo queriendo despejar q1 al cuadrado, entonces esta k que está multiplicando pasaría dividiendo. Me quedaría f por d al cuadrado sobre k. Y esto me queda como q1 siempre al cuadrado. Y finalmente el q1 que estoy buscando despejar tiene un cuadrado, entonces lo contrario de elevar al cuadrado sería sacarle la raíz al otro lado de la igualdad, por lo que podemos reescribir esta fórmula como q1 igual a raíz de toda esta parte, f por d al cuadrado sobre k. Entonces aquí me hice todos los pasos algebraicos, pero realmente lo que necesitamos era el despeje de Q1, porque me preguntaban sobre la carga, ¿no? Ahora sí vamos a proceder a sustituir. El Q1 va a ser igual a la raíz del valor de F, que era 1 newton, multiplicado por la distancia, que era 1 metro, pero va al cuadrado, entre el valor de la constante K, que era 9 por 10 a la 9. Newtons, metro cuadrado, C cuadrada, ya toda esa parte. Y entonces resolvemos. 1 newton multiplicado por 1 metro cuadrado. 1 al cuadrado me sigue dando 1. Entonces 1 por 1, 1 newton por metro cuadrado. Y en la parte de abajo teníamos el 9 por 10 a la 9, todo esto de aquí. Entonces, pues aquí estoy metiendo las unidades. De todos modos, pues ya debemos constatar que las cargas nos deben dar en columns, ¿no? Entonces la que me queda libre son los columns, y aquí acuérdense que es la raíz, ¿no? Entonces los coeficientes, o lo que realmente tengo que utilizar, es el 1 dividido entre 9 por 10 a la 9. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. 1 entre 9 por 10 a la 9. Pues aproximadamente sería 1.11 por 10 a la menos 10. Y aquí la unidad que me quedó libre fueron los columns al cuadrado. Y sacamos la raíz de esa cantidad y nos queda aproximadamente 1.05 por 10 a la menos 5. Y ya la carga en columns. ¿Okay?
Entonces de esa forma podemos obtener la carga siempre y cuando las dos esferas tengan la misma. ¿Okay? Entonces aquí el valor de Q1 es 1.05 por 10 a la menos 5 y pues también es el mismo para el valor de Q2 porque las cargas las esferas tienen la misma carga. Y finalmente en el ejemplo 3 ahora tenemos dos canicas. Vuelvo a apuntar los datos. Q1 es igual a más 1 más 0.1 microcoulombs. Q2 es igual a más 0.2 microcoulombs. Acuérdense que los microcoulombs es multiplicar la cantidad por 10 a la menos 6. Y las fuerzas aquí de repulsión, la F vale 20. Y ahora maneja esta unidad de magnitud que son los milinewtons. Así como hay microcoulombs, también hay milicoulombs. Entonces aquí newtons, hay milinewtons. Los milinewtons equivalen a multiplicar la cantidad por 10 a la menos 3. Entonces multiplicamos. Me estoy ahorrando las conversiones de regla de 3, pero también se puede resolver de esa forma. Entonces aquí es, siempre que tengan ustedes la M, significa mili, y es multiplicar la cantidad por 10 a la menos 3, y si tenemos la mu, significa micro, y es multiplicar la cantidad por 10 a la menos 6. Y me preguntan a qué distancia están las canicas. Entonces aquí lo que quiero averiguar es el valor de la letra D. Entonces nuevamente nuestra fórmula para la ley de Coulomb era esta, ¿okay? La primera, porque aquí sí las cargas son distintas. Y pues ahora lo que quiero hacer es despejar la letra D. Cuando el despeje se encuentra en el denominador, pues hacíamos el paso de intercambiarlas de lugar. ¿Okay? La D cuadrada pasaría a multiplicar aquí y la F que estaría multiplicando pasaría a dividir. Entonces las intercambiamos de lugar. D cuadrada es igual a K por Q1 por Q2 entre F. Y finalmente, pues para poder hacer el despeje, yo quiero despejar la D. Como está elevada al cuadrado, paso como raíz. Entonces la ventaja de estos ejemplos es que ya van a tener los despejes para tanto la distancia como las cargas, siempre y cuando sean iguales, y pues ya tenemos la fuerza, ¿no? Que ya estaba despejada. Entonces aquí una vez más vamos a sustituir nuestros datos. Tenemos la constante K, 9 por 10 a la 9. Ya lo voy a dejar de esta forma porque si no, no me alcanza el espacio. 9 por 10 a la 9 lo multiplicamos por la carga 1, que es 0.1 por 10 a la menos 6, es positiva, y lo multiplicamos por la carga 2, que es 0.2 por 10 a la menos 6. Constante por carga 1 por carga 2 dividido entre, en este caso, la fuerza, que son los 20 por 10 a la menos 3. En este caso pues pude alargar esta división de la fracción hasta la constante K, porque pues de todos modos, como se están multiplicando los tres valores, de todos modos puedo proceder primero a hacer todas las multiplicaciones y luego dividir, pero no pasa nada si respetamos también esta parte. El resultado es exactamente el mismo. Entonces vamos a multiplicar para obtener el numerador, ¿no? 9 por 10 a la 9 lo multiplicamos por 0.1 por 10 a la menos 6 y lo multiplicamos por 0.2 por 10 a la menos 6 y nos queda 1.8 por 10 a la menos 4. El denominador era 20 por 10 a la menos 3 y entonces primero hacemos la división.
dividimos entre 20 por 10 a la menos 3, nos queda una distancia de 9 por 10 a la menos 3, esto es la raíz dentro de la raíz y finalmente la raíz de esta cantidad, ¿no? La distancia entre estas dos canicas, cuyas cargas son 0.1 microcoulombs y 0.2 microcoulombs, sería de más o menos aproximadamente 0.09 metros. ¿Okay? Y listo, ahí tienen sus 3 ejemplos. Ya en la siguiente clase pues nos toca resolver los ejercicios.